Mi suegra vino a visitarnos durante 3 meses y me dijo que mi presencia estaba arruinando sus vacaciones. Mi marido me echó de casa como a un perro callejero y luego se llevó a su madre de compras a tiendas de lujo, utilizando mi dinero. Pero en cuanto llegaron a casa, ambos se quedaron paralizados en la puerta. Hola, antes de empezar, dinos desde dónde nos escuchas. Te has suscrito al canal y nos has dado un me gusta. Te deseamos una agradable experiencia. Durante 10 largos años, ahorré hasta el último céntimo para comprarme mi propio apartamento. Me privé de todo, desde vacaciones en el extranjero hasta un par de botas nuevas. Llevaba chaquetas gastadas, solo compraba ropa en las rebajas de temporada y solo usaba cosméticos cuando estaban en oferta, 3 por el precio de 2. La mayoría de mis comidas procedían de la cafetería económica de mi trabajo y los fines de semana, cocinaba suficiente comida para toda la semana. Mientras muchos de mis compañeros ya se habían casado, tenían hijos y se habían divorciado, yo seguía ahorrando sin descanso. Tus propias paredes son lo más importante, me decía siempre mi madre mientras servía el borsch en los cuencos en nuestro pequeño apartamento de Khrushchevka. Mientras tengas un techo sobre tu cabeza, todo lo demás vendrá solo. En los años 90, mis padres perdieron todo el dinero que habían ahorrado desde los 80 para comprar un piso en propiedad. Mi madre todavía recuerda las horas que pasó haciendo cola en el Sberbank para conseguir una mínima indemnización. Desde entonces, mis padres me inculcaron una sencilla verdad. Solo la independencia económica puede protegerte de los giros crueles de la vida. A los 30 años, casi había alcanzado mi objetivo. Solo me faltaba un poco más para el pago inicial de la hipoteca. Todas las tardes me sentaba con la calculadora y sopesaba mis opciones. Un apartamento de una habitación en una urbanización nueva a las afueras de la ciudad o un piso antiguo en un bloque de la época soviética en un barrio residencial. Todos los fines de semana visitaba posibles propiedades, comprobaba el acceso al transporte, las infraestructuras, el estado de la entrada del edificio y los parques infantiles cercanos. No era gran cosa, pero sería mío, con documentos que acreditaban que yo era el propietario. Un día, durante la pausa para comer, entré en una pequeña cafetería cerca de la oficina. Fuera, el desolador barro de noviembre me hacía desesperar por encontrar calor y refugio. Dentro, el local era acogedor y olía a pasteles recién hechos y café. Pedí la sopa del día y una ensalada, pero me di cuenta de que todas las mesas estaban ocupadas. Un minuto después, un hombre alto con un abrigo gris y una camisa impecablemente planchada se acercó a mí. «Disculpe, ¿le importaría compartir su mesa?», me preguntó con una sonrisa cautivadora. «Parece que hoy está todo lleno». Asentí con la cabeza y él se sentó frente a mí. Empezamos hablando del tiempo y luego pasamos a hablar de nuestro trabajo. Resultó que su oficina estaba en el edificio de al lado del mío. Andrei era ingeniero en una empresa de construcción. Yo trabajaba como contable en una empresa de transportes. Intercambiamos nuestros números de teléfono y, una semana más tarde, me invitó al teatro a ver una nueva producción de El Jardín de los Cerezos. Acepté. ¿Por qué no? Andrei me conquistó con su carácter sensato. A sus 32 años, tenía un puesto estable en una empresa de renombre, una visión clara del futuro y nada de la inmadurez que caracterizaba a muchos hombres que conocía. Nada de noches locas en discotecas, ni promesas vacías. Todo en él era deliberado y sincero. Hablar con él era como conectar con alguien que realmente compartía mis valores. A los dos nos encantaba viajar por Rusia. No a centros turísticos, sino a lugares llenos de historia, Suzdal, Veliki Novgorod, Pskov. Juntos visitamos exposiciones en la Galería Tretiakov y leímos los mismos libros para poder comentarlos durante la cena. Andrei sabía escuchar, y para mí eso era esencial. Por primera vez, había conocido a un hombre con el que no solo me sentía estimulada intelectualmente, sino también emocionalmente segura. 2 meses después, me invitó a su casa. Estaba tan nerviosa como una colegiala, eligiendo cuidadosamente el vestido para la ocasión. Su apartamento resultó ser un espacioso piso de 2 habitaciones en un edificio de ladrillo cerca de la estación de metro Sokol.
una zona prestigiosa conocida por su aire limpio. El lugar estaba recién renovado, con una cocina moderna equipada con electrodomésticos Bosch, un amplio cuarto de baño con ducha a ras de suelo, un salón con un sofá de cuero, un televisor de pantalla grande y estanterías que se extendían desde el suelo hasta el techo, exactamente como siempre había soñado amueblar mi propio espacio. ¿Te gusta?, preguntó Andrei, al notar la admiración en mis ojos. Lo diseñé todo yo mismo, añadió, un poco tímido. Luego admitió que el apartamento había sido un regalo de su madre por su 30º cumpleaños. Irina Nikolaevna había trabajado durante muchos años como directora financiera en una importante empresa farmacéutica, forjándose una impresionante carrera a lo largo de los turbulentos años 90 y principios de los 2000. Ahora, podía permitirse mantener a su único hijo. Mi madre siempre decía que un hombre decente debe proporcionar un hogar a su esposa, explicó Andrei con una sonrisa amable, mientras servía vino en nuestras copas. Ella es de la vieja escuela, de las que solían conseguir sus apartamentos esperando su turno en la fábrica, y luego se quedaban en el mismo sitio toda la vida. Incluso ahora, a los 60 años, sigue trabajando como consultora para varias empresas. Así es su generación. El trabajo por encima de todo. Sin embargo, conocer a mi futura suegra resultó ser más complicado de lo que había previsto. Cada vez que Andrei intentaba organizarlo, algo surgía en el último momento. Nikolaevna se marchaba de repente a Kislovodsk para recibir tratamiento o le daba un ataque de ciática después de trabajar en la dacha. A veces surgían asuntos urgentes con su hermana en Nizhny Novgorod. Es una persona muy ocupada. Incluso jubilada, decía Andrei, pegándose el teléfono a la oreja mientras escuchaba otra larga explicación de su madre. Tienes que entenderlo. Mamá está acostumbrada a controlarlo todo. Le cuesta encontrar tiempo, incluso para su propio hijo. Cuando, al cabo de 6 meses, Andrei me pidió matrimonio, me sentí en la gloria. Ocurrió en un restaurante en la azotea de uno de los rascacielos de Moscú, con vistas a las luces de la ciudad. Se arrodilló y me ofreció un anillo, una pieza modesta pero de buen gusto, con un pequeño diamante que brillaba a la luz de las velas. ¿Cómo iba a decir que no? Nuestra boda fue íntima. Solo una pequeña reunión en un restaurante con amigos cercanos, familiares y algunos compañeros de trabajo. Algunos susurraban que casarse en un año bisiesto era un mal presagio, pero yo no les hice caso. Los padres de Andrei no asistieron. Al parecer, Irina Nikolaevna había sufrido un problema cardíaco repentino y había sido ingresada de urgencia en una clínica cardiológica. Mi marido estaba triste, aunque no sorprendido. A mamá no le gustan las celebraciones ruidosas, dijo, haciendo girar una copa de champán entre sus dedos. Prefiere las reuniones familiares tranquilas. Los visitaremos en la dacha cuando se encuentre mejor. Los primeros meses de nuestra vida juntos fueron pura felicidad. Nos centramos en hacer nuestro hogar acogedor, planificando reformas para el dormitorio, la única habitación que Andrei no había tenido tiempo de terminar antes de la boda. Discutimos dónde colocar el nuevo sofá, qué cortinas colgar y dónde colocar nuestras fotos de boda. Compartíamos la misma visión de la vida. Rara vez discrepábamos y, lo más importante, ambos estábamos comprometidos con construir una familia sólida. Al principio, me incomodaba un poco que mi suegra hubiera elegido hasta el último detalle del apartamento, desde el papel pintado hasta la ubicación de los enchufes. Pero Andrei estaba tan orgulloso de su buen gusto que decidí no sacar el tema. Al fin y al cabo, eran pequeños detalles comparados con lo felices que éramos juntos. Decidí invertir mis ahorros en nuestro hogar compartido. Compré muebles nuevos para el dormitorio. Encargué una cocina a medida y compré textiles y vajilla de alta calidad. Al fin y al cabo, se trataba de nuestra vida juntos, de nuestro futuro. Vera, mi mejor amiga desde la escuela, sacudió la cabeza. ¿Estás segura de que es prudente gastar todos tus ahorros? Al fin y al cabo, el apartamento ni siquiera es tuyo. ¿Qué más da? Le respondí con un gesto de indiferencia. Andrei y yo somos una familia. Lo mío es suyo y lo suyo es mío. Nuestros amigos, especialmente los que aún vivían de alquiler o con sus padres, se rieron y me llamaron
Qué suerte haber encontrado a un hombre que ya tenía un apartamento en Moscú. Qué golpe de suerte tan inusual. Nunca discutí eso, aunque de vez en cuando me rondaba la idea de que el apartamento no era totalmente suyo, o, más exactamente, no era suyo en absoluto. Pero realmente importaba eso para nosotros, que estábamos construyendo una vida juntos. Si hubiera sabido cómo iban a desarrollarse las cosas, quizá habría escuchado a la razón en lugar de a mi corazón. Los primeros indicios de que algo raro estaba pasando empezaron a aparecer unos 6 meses después de la boda. Andrei empezó a sugerir con frecuencia escapadas de fin de semana fuera de la ciudad. A Sergiev, Posad para ver el monasterio, a Kolomna para el Festival de la Pastila, o a Tarusa para hacer bocetos al aire libre. En apariencia, estas escapadas eran encantadoras, pero siempre las proponía en el último momento, normalmente el viernes por la noche. Cariño, ¿qué tal si mañana nos escapamos a Svenigorod? Se prevé un tiempo estupendo, me decía, mirando el pronóstico en su teléfono. Incluso he encontrado un hotelito muy bonito, asequible y con desayuno incluido. Rara vez me oponía, aunque la espontaneidad a veces me descolocaba. Como contable, estaba acostumbrada a planificarlo todo con antelación, y adaptarme a esta imprevisibilidad me resultaba difícil. Y cada vez que volvíamos a casa, algo me parecía extraño. Pequeñas cosas, aparentemente insignificantes, las toallas del baño colgadas de forma diferente a como las había dejado. Mi taza favorita no estaba en su estante habitual. Los cojines del sofá estaban colocados de una manera desconocida. Pequeños detalles que al principio no le di importancia. Luego vino la pinza para el pelo. Un día, encontré una elegante pinza metálica en el baño, del tipo que suelen usar las mujeres mayores. Yo nunca usaba ese tipo de accesorios. Prefería una simple coleta o un moño. Cuando se la mostré a mi marido, se quedó realmente desconcertado. Quizás era de los antiguos inquilinos, sugirió. Mamá dijo que antes de la reforma vivía aquí una pareja de ancianos. La explicación me pareció poco convincente. El propio Andrei me había dicho que la reforma había sido muy completa, hasta el punto de cambiar el suelo y las tuberías. ¿Cómo era posible que algo así hubiera sobrevivido? No le di más vueltas. Luego vino el incidente del perfume. Acabábamos de regresar de un fin de semana en Yaroslavl y llegamos a casa el domingo por la noche tarde. En cuanto abrí la puerta, noté un olor fuerte. Una fragancia oriental intensa con notas de pachulí y sándalo. El tipo de perfume que suelen usar las mujeres sofisticadas que llevan la misma marca desde la época soviética, el que deja un rastro duradero. ¿Hueles eso? Le pregunté a Andrei. ¿Qué exactamente? Dijo, olfateando el aire. Oh, probablemente sean los vecinos, respondió rápidamente. Ya sabes cómo es el sistema de ventilación. ¿Recuerdas el mes pasado, cuando todo el edificio olía a barbacoa? Asentí. Pero una sensación de duda se apoderó de mí. Sí, el olor a carne a la parrilla se había extendido por todo el edificio. Pero el perfume no perdura de esa manera. Además, durante nuestra ausencia, era poco probable que hubiera llegado a ese punto. El punto de inflexión llegó a principios de mayo, cuando Andrei anunció inesperadamente que se iba de viaje con sus compañeros de trabajo durante todas las vacaciones. Ya sabes, es una tradición con los chicos del trabajo, explicó mientras preparaba la mochila. Todos los años, durante las vacaciones de mayo, se van de acampada, pesca, tiendas de campaña, fogatas, sopa de pescado. No te lo había dicho antes porque nunca me parecía el momento adecuado. No te importa, ¿verdad? No me importaba. Al fin y al cabo, somos mujeres modernas. No controlamos a nuestros maridos como si fueran mascotas. Que se divirtiera, pescara y respirara aire fresco. Además, yo tenía mis propios planes. Un informe de fin de año para Hacienda que requería toda mi atención y silencio. Ese día me dolía la cabeza y decidí salir temprano del trabajo. De camino a casa, me detuve en la farmacia para comprar analgésicos y té de manzanilla. El verano había sido abrasador y, a principios de mayo, el termómetro ya marcaba 30 grados C. En el sofocante apartamento, solo podía pensar en una ducha fría y una compresa en la cabeza.
Abrí la puerta en silencio con mi llave y me quedé paralizada en el umbral. Desde la cocina se oían voces apagadas, una de mujer y otra de hombre. Se me encogió el corazón. ¿Estaba pasando de verdad? Por mi mente pasaron decenas de escenas de melodramas en las que la esposa pilla a su marido con su amante. No, eso no, Andrei, no. Así no. Me deslicé por el pasillo y la puerta de la cocina estaba entreabierta. A través de la rendija, vi a mi suegra Irina Nikolaevna, sentada a la mesa de la cocina, hablando con seriedad a Andrei, que parecía un colegial culpable. «Andriusha, tienes que entender que no hago esto sin motivo», decía ella, removiendo el té con una cucharilla de plata que no había visto nunca. «Necesito someterme a un tratamiento en Moscú. Los médicos insisten en que siga un tratamiento completo. A mi edad, con mi corazón, no es cosa de broma». «Lo entiendo, mamá», dijo Andrei con una voz inusualmente tranquila. «Pero, ¿no crees que habría valido la pena decírselo a Marina? Al fin y al cabo, ahora somos una familia y vivimos juntos». Mi suegra se burló. «Andriusha, no digas tonterías. Solo lleváis poco tiempo casados. ¿Quién sabe lo que depara el futuro? En cuanto al apartamento, es mi inversión en vuestro futuro. Pagué 3 millones por él y tengo todo el derecho a venir cuando lo necesite». No pude evitar dar un grito ahogado y ambos se quedaron paralizados. Se volvieron hacia nosotros e Irina Nikolaevna, lejos de sentirse avergonzada, me miró con la misma expresión que se le pone a alguien que se encuentra una cucaracha inesperada en la cocina. «Ah, aquí está nuestra belleza», comentó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Hola, Marina. He venido a visitaros una semana. Tengo que someterme a un tratamiento en la clínica Bakulev. Espero que no te importe». ¿Qué podía decir? Por supuesto que me oponía a su visita sin previo aviso, a que mi marido me ocultara sus visitas, al tono que había utilizado al dirigirse a mí. Pero ¿cómo podía decirle eso a una mujer de 60 años que había mencionado problemas cardíacos? No. Esbocé una sonrisa cortés. «Encantada de conocerla por fin, Irina Nikolaevna». Ella asintió, como aceptando un deber, y volvió a dirigirse a su hijo. «Bueno, como te decía, necesitaré quedarme con vosotros un par de semanas, solo mientras dure el tratamiento. Además, me gustaría ver cómo os habéis instalado». Echó un vistazo a la cocina, deteniéndose en las cortinas nuevas que había colgado recientemente. «Veo que ya habéis empezado a reformarlo todo a vuestro gusto». Me tragué el comentario y miré a mi marido. Parecía muy incómodo y evitaba mi mirada. «Creo que tenemos que hablar», le dije en voz baja. «Por supuesto, cariño». Se levantó de un salto de la silla. «Mamá, discúlpanos un momento». Entramos en el dormitorio y cerré la puerta con firmeza. «Andrei, ¿qué pasa?». Intenté hablar con calma, aunque por dentro estaba hirviendo. «¿Por qué está aquí tu madre y por qué no me lo has dicho?». Suspiró profundamente y se sentó en la cama. «Lo siento. Debería habértelo dicho antes. Mamá viene a menudo a Moscú para hacerse revisiones. Tiene problemas cardíacos y los médicos le han recetado un tratamiento regular. En Saratov, donde vive, no hay especialistas para su enfermedad. Por eso ha estado visitando otras ciudades para tratarse». Empecé a atar cabos. Todos esos viajes repentinos eran para evitar que me encontrara con mi suegra. Temía que no se llevaran bien, confesó Andrei. «Mamá es una persona complicada, con sus propios principios. Ella cree que es su apartamento y que tiene derecho a entrar y salir cuando le plazca». Terminé la frase por él. Oí que Andrei asintió con la cabeza, con aire culpable. «Verás, ella me ayudó mucho a comprar este piso y ahora necesita ayuda, tratamiento, cuidados», dijo, dejando la frase en el aire. «Lo entiendo», le interrumpí. «Pero, ¿por qué no me dijiste la verdad? ¿Creías que me habría importado que tu madre se quedara con nosotros durante el tratamiento? ¿Qué? ¿Acaso crees que soy una especie de monstruo?». «No, claro que no», dijo buscando mi mano. «Es solo que mamá está acostumbrada a controlarlo todo. Cree que tiene derecho a administrar el apartamento y teme que tú... ¿Que te cuaite el apartamento?», exclamé, enfadándome. «¿El apartamento que ni siquiera compraste tú?». Andrei me miró impotente. Pero antes de que pudiera responder, alguien llamó a la puerta. «¿Va todo bien?».
Se oyó la voz de Irina Nikolaevna teñida de preocupación. «Andrei, necesito que me ayudes con la maleta». Él se levantó de un salto, como si tuviera resortes, y murmuró: «Ya voy, mamá». Me senté en la cama, sintiendo cómo se desmoronaba la imagen cuidadosamente construida de mi matrimonio perfecto. Una semana bajo el mismo techo que mi suegra me parecía una eternidad. Irina Nikolaevna se había adueñado del salón y había convertido el sofá-cama en su territorio. Todas las mañanas se levantaba a las 6 en punto, haciendo ruido en la cocina y lavando los platos con estrépito para demostrar lo mal que los había colocado en el escurridor. Luego se marchaba a sus citas médicas y regresaba por la tarde, poniendo la televisión a todo volumen para poder escuchar las noticias desde cualquier rincón del apartamento. Intenté ser amable y cariñosa, preparándole cenas que se ajustaran a su dieta, preguntándole por su salud, ofreciéndole ayuda. Pero todo lo que recibía a cambio eran gestos secos y comentarios como «Marinochka», decía, apartando la cena que le había preparado. «El borsch está bueno, pero demasiado salado para los enfermos de corazón. Andrei también tiene que cuidar su salud. Hay antecedentes de hipertensión en su familia». Siempre preparaba sus comidas sin sal, utilizando solo especias naturales. Pero ella siempre tenía algo que decir. «Oh, cariño, veo que le has comprado una camisa a Andrei. ¡Qué detalle!» Pero a él nunca le ha gustado el estampado de cuadros. Lo odia desde que era niño. El azul no le queda bien. Con su tono de piel, sería mejor que fuera mañana a la tienda con él y eligiéramos algo más adecuado. Andrei se mantenía al margen de las discusiones entre Irina Nikolaevna y yo, siempre encontrando una excusa para marcharse, ya fuera por trabajo, para hacer la compra o para recoger un libro que necesitaba urgentemente de un amigo. Cuando nos quedábamos solos, solo levantaba las manos en señal de disculpa y decía: «Ten un poco más de paciencia, cariño. Pronto se irá, y ya sabes lo impredecibles que pueden ser los estados de ánimo de las personas mayores». Pero Irina Nikolaevna no tenía ninguna prisa por marcharse. Una semana se convirtió en 2, luego en 3. Al final del mes, estaba al borde de un ataque de nervios. Sentía que estaba perdiendo la cabeza en mi propia casa, tropezando constantemente con sus críticas y comentarios. Fue entonces cuando la suerte, o más bien mi amiga Berka, vino al rescate. Trabajaba como enfermera en la misma clínica donde supuestamente Irina Nikolaevna estaba recibiendo tratamiento. «¿Qué tratamiento, Marinka?», exclamó Berka cuando nos reunimos para tomar un café. «¿Bakulevo? Tienen una lista de espera de 6 meses y allí no hay tratamiento diario durante todo un mes. Normalmente recetan una serie de 5 a 7 sesiones. Eso es todo». Le expliqué toda la situación y Berka negó con la cabeza. «Creo que tu suegra solo quería ver hasta dónde estabas dispuesta a llegar por ella. Es un clásico. Ella va y viene cuando le da la gana, se comporta como la dueña de la casa y tu hijo se queda callado, como siempre. ¿Cuánto tiempo lleva así?» «No estoy muy seguro», confesé. «Pero, por lo que parece, probablemente ha venido todos los fines de semana cuando Andrei y yo nos íbamos». «¿Y te compró el apartamento?», preguntó Berka pensativa. «Sabes, esto me suena a lo que mi abuela llamaría un cebo con anzuelo. Parece un regalo, pero en realidad es una forma de atarte y manipularte». «¿Qué vas a hacer?», preguntó ella. No lo sabía, pero de una cosa estaba segura. Aquello no podía seguir así. Era inevitable tener una conversación seria con Andrei, y eso me daba más miedo que cualquier enfrentamiento con mi suegra. Esa misma noche, esperé a que Irina Nikolaevna se encerrara en el salón con otra telenovela antes de llevar a mi marido a la cocina. Preparé un café fuerte. Saqué mi reserva de brandy caro que guardaba para ocasiones especiales y lo serví en 2 vasos. Era difícil imaginar una ocasión más especial que aquella. «Tenemos que hablar en serio», comencé, mirando a mi marido directamente a los ojos. «Quiero saber la verdad. Toda la verdad, sin excusas». Andrei giró nerviosamente su vaso y se bebió el brandy de un trago. «¿Sobre qué exactamente?», preguntó. «Sobre el hecho de que tu madre se queda regularmente en nuestro apartamento cuando no estamos. Sobre cómo has organizado todos estos viajes para que no nos crucemos.
sobre el hecho de que no hay ningún tratamiento en la clínica Bakulev y nunca lo ha habido. Se estremeció y apartó la mirada. ¿Quién te lo ha dicho?, preguntó. No importa. Lo que importa es que me has estado mintiendo durante todo nuestro matrimonio. ¿Por qué, Andrei? ¿A qué le tenías miedo? Suspiró profundamente y cogió la botella para servirse más brandy. Es difícil de explicar, murmuró. Inténtalo, dije con firmeza. No voy a ceder. Tengo tiempo. Tenemos toda la noche por delante. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su ansiedad. Mamá está muy apegada a este apartamento. Invirtió todos sus ahorros en él, eligió cada detalle. Cuando le dije que quería casarme, hizo una pausa. Dijo que no se oponía a nuestro matrimonio, pero que quería conservar el derecho a venir aquí cuando quisiera. Esa fue la condición. Me quedé paralizada. ¿La condición para qué? Para que nos diera su bendición, dijo Andrei en voz baja. Mamá dijo que si me casaba sin su aprobación, la perdería para siempre. Y también el apartamento. Nunca me transfirió la propiedad. Los documentos siguen a su nombre. Miré a mi marido y no lo reconocí. El hombre seguro de sí mismo que creía conocer había desaparecido. En su lugar había un niño asustado, aterrorizado por su madre. En lugar de ser sincero conmigo sobre todo esto, había optado por montar esta farsa con los viajes. Mi voz temblaba de indignación. ¿Te das cuenta de cómo se ve esto desde fuera? Tu madre viene a nuestra casa, duerme en nuestra cama, rebusca entre nuestras cosas y tú simplemente... No en nuestra cama, interrumpió apresuradamente Andrei. Ella siempre duerme en el sofá. No pude contenerme y levanté la voz. No se trata de eso, se trata de que me has traicionado, André. Has traicionado nuestra confianza. Calla, que nos va a oír. Siseó André nervioso, mirando hacia la puerta. Fue entonces cuando me di cuenta de la gravedad de la situación. André no temía que me fuera o que nuestro matrimonio se estuviera rompiendo. Tenía miedo de que su madre escuchara nuestra conversación y se enfadara con él. ¿Sabes qué? Exhalé lentamente, tratando de calmarme. Creo que tenemos que aclarar las cosas. Mañana nos sentaremos juntos y lo discutiremos todo. Tengo derecho a saberlo. ¿Vivo en mi propia casa o estoy alquilando un rincón en la casa de tu madre con su amable permiso? André se puso pálido. Marina, por favor, nada de escándalos. Al fin y al cabo, ya no es joven. Tiene problemas de corazón y yo tengo los nervios de punta. Le interrumpí. Además, a juzgar por la energía con la que hace la compra y critica mi cocina, su salud es excelente. A la mañana siguiente, me desperté decidida a aclarar las cosas. André ya se había ido a trabajar, huyendo como un cobarde. Y como de costumbre, Irina Nikolaevna estaba haciendo ruido en la cocina. Hice la cama, me lavé la cara y me puse mi traje más formal, como si fuera una reunión importante. Me dirigí al desayuno. Buenos días, Irina Nikolaevna, dije utilizando el tono más educado que pude. Tenemos que hablar. Irina Nikolaevna se volvió hacia mí sosteniendo una sartén con huevos revueltos. Por supuesto, querido. Pero primero desayunemos. He hecho huevos revueltos con tomate y hierbas, tal y como le gustan a André. André ya se ha ido a trabajar, dije, sentándome a la mesa. Y nuestra conversación es sobre él. Bueno, sobre los tres. Irina Nikolaevna entrecerró los ojos, intuyendo que algo no iba bien. Dejó con cuidado la sartén en el salvamanteles y se sentó frente a mí. Te escucho atentamente, dijo. Ayer descubrí que has estado viniendo a este apartamento regularmente en nuestra ausencia. Que todos esos viajes repentinos que André sugirió estaban planeados de antemano para dejarte espacio libre. Y que no hay ningún tratamiento en la clínica Bakulova. Irina Nikolaevna ni siquiera intentó negarlo. En cambio, sonrió con frialdad y calculadora. ¿Y qué? Dijo. Este apartamento es mío. Lo compré para mi hijo, pero los documentos están a mi nombre, así que tengo todo el derecho a venir aquí cuando quiera. Intenté hablar con calma. Me gustaría saber en qué condiciones Andrei y yo vivimos aquí. Si se trata de un alquiler, por favor, especifique la cantidad. Si es un uso gratuito, formalicémoslo con un contrato en el que se establezcan nuestros derechos y responsabilidades. Irina Nikolaevna se rió. Por Dios, qué chica tan seria. ¿Un contrato, dices?
¿Qué hay de las relaciones familiares, la confianza y el respeto a los mayores? Eso es exactamente lo que estoy diciendo, respondí. ¿Cómo se pueden construir las relaciones familiares sobre mentiras? Andrei, me ha estado ocultando tus visitas. Venías en secreto, como si estuvieras haciendo algo prohibido. Eso no me parece respeto. Irina Nikolaevna dejó la taza de té y me miró fijamente. ¿Sabes, Marina? Supe enseguida que no eras adecuada para mi hijo. Él es demasiado blando, demasiado confiado. Y tú, bueno, tú eres astuta y práctica. Seguro que te fijaste en este apartamento en cuanto conociste a Andrei. Una buena inversión, ¿no? Casarte con un hombre que tiene una vivienda en el centro de Moscú. Sentí que se me enrojecía la cara. ¿De verdad crees que me casé con tu hijo por el apartamento? Pasé 10 años ahorrando para comprarme una casa. Tenía una suma decente para el pago inicial, y cuando nos casamos, invertí todos mis ahorros en la reforma y el mobiliario. Y eso fue un error. Se burló. Nadie te pidió que lo hicieras. El apartamento estaba perfectamente reformado y amueblado mucho antes de que tú aparecieras. En fin, continué. Quiero que me lo aclare. Si considera este apartamento suyo y piensa venir aquí cuando le apetezca, me gustaría saberlo de antemano para que no haya sorpresas. Irina Nikolaevna se levantó, sacudiéndose unas migas invisibles de su blusa perfectamente planchada. No estoy obligada a explicarte mis planes, querida. Este es mi hijo y mi apartamento. ¿Y tú? Me miró con frialdad. Tú solo eres un personaje pasajero. Habrá muchos otros como tú en la vida de Andrei. Sus palabras me golpearon como una bofetada, pero no estaba dispuesta a ceder. En ese caso, hablaré con Andrei esta noche. Quizás deberíamos pensar en alquilar un piso, ya que solo somos huéspedes temporales en este apartamento. Es asunto tuyo, respondió encogiéndose de hombros. Pero recuerda que Andrei nunca irá en contra de mi voluntad. Me conoce demasiado bien. No pude concentrarme en el trabajo en todo el día. Los números de los informes se difuminaban ante mis ojos y mi mente daba vueltas a las palabras de mi suegra. Un personaje pasajero. Habrá muchos más como tú. ¿Podría tener razón? ¿Era Andrei realmente un niño de mamá tan débil que dejaría que su madre destruyera nuestro matrimonio? ¿Por qué había permanecido en silencio todo este tiempo? ¿Por qué había permitido esta farsa de visitas secretas? Por la noche, tenía un plan claro. Andrei y yo debíamos empezar a buscar inmediatamente una nueva vivienda, ya fuera de alquiler o hipotecada. Daba igual. Lo más importante era escapar de esa trampa de apartamento, de donde podían echarnos en cualquier momento. Quizás entonces Andrei se daría cuenta de que era hora de vivir su propia vida, no la que su madre había planeado para él. Estaba decidida a aclarar este asunto, tan pronto como mi marido regresara del trabajo. Sin embargo, cuando llegué a casa, me esperaba una desagradable sorpresa. En el pasillo había una gran maleta con ruedas y 2 voluminosas bolsas a su lado. Ah, aquí está Masha. Irina Nikolaevna salió del salón con una sonrisa triunfante. Te estábamos esperando. Andrei estaba a su lado, pálido y desaliñado. ¿Qué pasa?, pregunté mirando de uno a otro. ¿Os vais a algún sitio? No, no vamos a ninguna parte, respondió Irina Nikolaevna con dulzura. Pero tú sí, querida. Verás, he decidido quedarme en Moscú un par de meses. Los médicos insisten en que siga un tratamiento completo y a mi edad, la salud es lo más importante. ¿Lo entiendes, verdad? No lo entiendo, dije confundida. Bueno, déjame explicarte, dijo haciendo un gesto con las manos. Esta mañana has preguntado quién vive aquí y en qué condiciones. Así que lo he pensado y me he dado cuenta de que, ¿por qué no aclarar las cosas? El apartamento es mío, Andrei es mío y, en cuanto a ti, Masha, creo que te vendrá mejor quedarte con tus padres o con tus amigos durante un tiempo, ya que la claridad es tan importante para ti, ¿verdad? Sentí que las piernas me fallaban. No podía ser que Andrei hubiera aceptado esa tontería. Andrei, me volví hacia mi marido. Dime que es una broma. Él evitó mi mirada y murmuró. Mamá tiene razón, Marina. Necesitamos tiempo para pensar las cosas. No se encuentra bien, necesita descansar. Puedes quedarte con tus padres un tiempo. ¿De quién? ¿De los tuyos? No podía creer lo que oía. Mis padres están en Saratov. ¿Lo has olvidado?, pregunté.
¿Desde cuándo tengo que irme de mi propia casa para que tu madre pueda tumbarse en el sofá y ver la televisión en paz? No seas grosera, Marina, intervino Irina Nikolaevna. No es educado. Además, estás arruinando mi descanso con tu presencia. El constante portazo, el ruido de los platos por la mañana, necesito paz, ¿entiendes? Paz total. Me volví hacia mi marido. ¿Y tú dejas que me hable así? ¿Me echas de mi propia casa como a un perro? Andrei movió los pies, evitando mi mirada. Marina, entiéndelo, solo son un par de meses. Mamá se irá y todo volverá a ser como antes. Ahora mismo necesita descansar y que la cuiden. ¿Y tú te encargarás de ella?, le pregunté con sarcasmo. ¿Ah, sí? ¿Yo me encargaré de ella? Por supuesto, intervino Irina Nikolaevna. Andriusha siempre ha sido un hijo muy cariñoso, a diferencia de algunas novias que solo piensan en sí mismas. Me quedé en el pasillo, rodeada de las maletas que, al parecer, habían preparado para mí. Por dentro, todo hervía de ira y resentimiento. ¿Pero qué podía hacer? ¿Montar una escena? ¿Agarrar a mi suegra por el pelo? ¿Romper a llorar y suplicarle a mi marido que no me echara? No, no les daría esa satisfacción. Está bien, dije con la mayor calma posible. Me iré. Pero no creas, Andrei, que todo volverá a la normalidad después de esto. No será así. Saqué mi teléfono y marqué el número de Berka. Hola, ¿estás en casa? ¿Puedo ir a pasar la noche? Te lo explicaré cuando llegue, ahora mismo. Adiós. Mientras recogía mis últimas cosas, Andrei se quedó en la puerta del dormitorio, claramente avergonzado, pero incapaz de encontrar el valor para oponerse a su madre. Marina, te lo explicaré todo, solo será por poco tiempo, vendré todos los días. No te molestes, respondí fríamente, metiendo un cepillo de dientes y crema facial en mi bolso. Cuida de tu madre, al fin y al cabo, necesita descansar. Cuando llegué a la puerta, la suave voz de Andrei me alcanzó. ¿Quieres ir mañana con mamá a tu tienda infantil favorita? Podemos comprarte algo bonito. Sé que llevas tiempo queriendo un abrigo nuevo. No podía creer lo que oía. ¿Acaso pensaba que podía comprar mi perdón con compras? Pero entonces, desde la cocina, apareció mi suegra. Andrew, no te preocupes, dijo con una dulce sonrisa. Mañana iremos de compras sin falta. Necesito un bolso nuevo. En ese momento, vi mi cartera en la mesa del recibidor, la misma donde guardaba las tarjetas con mis ahorros para imprevistos. Tenía 3 compartimentos para rublos, dólares y euros. Siempre guardaba allí un dinero extra por si tenía que salir urgentemente o hacer frente a algún imprevisto. Ahora estaba abierta y pude ver claramente que faltaba una gran suma de dinero en efectivo. Cogí la cartera en silencio y miré a mi marido. ¿La has cogido tú, Andrew? Parecía aún más nervioso. Verás, mi madre necesita dinero para sus tratamientos, balbuceó. Quería sacar dinero de mi tarjeta. Pero hay un límite. Tú tenías justo la cantidad que necesitaba. Te lo devolveré, te lo prometo. Metí la cartera en mi bolso y salí por la puerta sin decir nada. Lo único que daba vueltas en mi cabeza era que este hombre no solo me había echado de casa para satisfacer los caprichos de su madre, sino que también me había robado el dinero. Llegué a casa de Berka casi en piloto automático, sin prestar atención a la carretera. Mi amiga abrió la puerta, vio mi cara y me abrazó en silencio. Luego me sirvió un té con un chorrito de brandy y se dispuso a escucharme. Cuéntamelo todo, me dijo, acercándome una caja de galletas. Y nada de lágrimas, ¿vale? Los hombres como él no merecen que llores por ellos. Y así, le conté todo, desde mi primer encuentro con Andrew hasta la humillante expulsión de ese día. Berka escuchó en silencio, sacudiendo la cabeza de vez en cuando. «Sabes», dijo cuando terminé, «mi tía tuvo una experiencia similar. Su suegra también la echó de casa, alegando que la nuera le estaba destrozando los nervios. Bueno, mi tía lo aceptó, se mudó con sus padres y luego volvió. Y así fue todo, hasta que perdió todo el respeto, tanto por sí misma como por su marido. Terminó en divorcio. Pero para entonces mi tía se había convertido en una mujer completamente destrozada. No cometa sus errores, Marina, añadió Berka con firmeza. ¿Qué debo hacer?, pregunté. ¿Debo aceptarlo y marcharme o luchar por un marido que ni siquiera ha sido capaz de defenderme? Lucha, dijo Berka con decisión. Pero no por tu marido, por ti misma. Por tu propia dignidad.
Por mi dignidad y por mi dinero. Por cierto, ¿cuánto te quitó? Alrededor de 300,000 rublos. Suspiré, recordando cuánto había ahorrado durante el último año. Todos mis ahorros del último año, añadí. Mi amiga negó con la cabeza. Y eso sin contar el dinero que has invertido en renovar su palacio real. Asentí, recordando con qué alegría había gastado el dinero en muebles nuevos, cortinas caras y electrodomésticos de alta calidad, todo para nuestro pequeño nido familiar. Que sea maldito, pensé. ¿Sabes lo que tienes que hacer?, preguntó Berka con un guiño pícaro. ¿Qué quieres decir?, le pregunté con recelo. No sugieras ninguna tontería, como echar laxantes en su té o inundar el apartamento. ¿Por quién me tomas?, respondió Berka ofendida. Soy enfermera, no una delincuente juvenil. No, estoy pensando en algo mucho más justo. Se levantó del sofá y se acercó a la estantería. Entre los coloridos lomos de los libros de medicina apareció una copia gastada del Código Civil. Esto es de mi juventud legal, explicó Berka, al notar mi mirada de sorpresa. Al principio me matriculé en la Facultad de Derecho. Estudié 2 años y luego me di cuenta de que las batallas en los tribunales no eran lo mío, así que me cambié a medicina. Pero aprendí algo útil. Hojeó las páginas, murmurando algo entre dientes, y finalmente señaló triunfalmente uno de los párrafos. Aquí está: bienes gananciales. Todo lo adquirido durante el matrimonio se divide a partes iguales en caso de divorcio. Pero aún no nos vamos a divorciar, comenté. Eso es cuestión de tiempo, respondió Berka con un gesto de indiferencia. Pero la cuestión es esta. Todo lo que compraste con tu propio dinero mientras estabas casada es propiedad conjunta tuya y de Andrei. Los muebles, los electrodomésticos, las cortinas, tus artículos de diseño. Guardaste los recibos, ¿verdad? Asentí con la cabeza. Como contable, siempre guardaba todos los documentos financieros. Era una vieja costumbre que tenía muy arraigada. Genial, dijo Berka cerrando el libro de un golpe. Eso significa que tienes todo el derecho a quedarte con tu parte ahora mismo, mientras esos dos están de compras gastando tu dinero, dijo Berka, explicándome su plan. Me sugirió que sacara rápidamente del apartamento todo lo que había comprado con mis ahorros. La mitad de los muebles, los electrodomésticos, la ropa de hogar y la vajilla. No para recuperar las cosas, aunque eso también formaba parte del plan, sino para demostrarles a Andrei y a su madre que no podían engañarme. Espera, dudé. ¿Cómo vamos a hacerlo? Ni siquiera puedo levantar el sofá para meterlo en el ascensor. Llamaremos a mi Vitia y a sus amigos, dijo Berka guiñándome un ojo. Es un exmiembro de las fuerzas especiales, si te acuerdas, y vendrán 2 amigos suyos. Son tipos grandes, lo harán fácilmente y tienen una furgoneta. Vitia y Pasha fabrican muebles y tienen un taller en el garaje. Ya me imaginaba las caras de Andrei y su madre cuando volvieran a casa y se encontraran con que la mitad de los muebles habían desaparecido. ¿Realmente merecía la pena? ¿No era un poco mezquino? Ya sabes, dijo Berka, casi leyéndome el pensamiento. Te echaron como a un gato callejero. Te robaron el dinero y te humillaron. Creo que tienes todo el derecho a recuperar lo que es tuyo. ¿Y si lo denuncian a la policía? Fruncí el ceño. Dirán que robé en el apartamento, sobre todo con los recibos. Berka se burló. Que lo intenten. En el peor de los casos, les dices que estás guardando tus cosas en un lugar seguro mientras se soluciona el tema de la vivienda. Al fin y al cabo, ellos te pidieron que te quedaras con tu familia. A la mañana siguiente, el plan de venganza estaba en marcha. Vitia, un hombre fornido, de aspecto militar y mirada penetrante, escuchó nuestra historia y se limitó a asentir. Nosotros nos encargaremos, Marinka, dijo, dándome una palmada en el hombro. Mis amigos y yo sabemos poner en su sitio a los niños de mamá en un santiamén. Sus amigos Pasha y Sergei también se sumaron al plan. La hermana de Pasha se había divorciado de un hombre similar, por lo que se tomó mi situación muy en serio. Podemos hablar con ellos si es necesario, se ofreció, crujándose los nudillos de forma significativa. No, nada de hablar, respondí, presa del pánico. Solo ayúdenme a trasladar las cosas, yo me encargaré del resto. Llegamos a la casa alrededor de las 10 de la mañana. Había llamado antes a mi vecina, la tía Sina. Era una anciana encantadora que lo sabía todo y conocía a todos en nuestro edificio.
tal y como esperaba. Supuse que Andrei y su madre habrían salido a hacer la compra nada más desayunar. Irina Nikolaevna, tan elegante con su sombrero y su bolso, era descrita con entusiasmo por nuestra vecina. Yo tenía mi propia llave del apartamento, así que no tuve ningún problema para entrar. Al entrar, sentí que se me encogía el corazón. Al fin y al cabo, había sido mi hogar. Había invertido tanta energía, amor y esfuerzo en él, y ahora me resultaba extraño. Sobre la mesa de la cocina había 2 tazas de té sin terminar y una caja de sus chocolates favoritos, mientras que en el salón sus cosas estaban ordenadas sobre el sofá. Un albornoz, zapatillas, gafas de lectura. Como si ella siempre hubiera vivido allí y yo fuera solo un invitado. Sacudí la cabeza, tratando de disipar la tristeza indeseada. No había tiempo para sentimentalismos. Saqué rápidamente la lista que había hecho la noche anterior y empecé a marcar metódicamente los objetos que había que llevarse. Vitia y los chicos trabajaban en armonía y con profesionalidad. Desmontaron con cuidado el armario que había comprado, embalaron los electrodomésticos de la cocina, quitaron con cuidado las barras de las cortinas que había encargado a medida e incluso envolvieron en plástico de burbujas las copas de cristal. Mi regalo de boda a Andrei, antes de colocarlas en una caja. En 2 horas, el salón había perdido el gran sofá, la mesa de centro y la lámpara de pie. En el dormitorio faltaban la cama doble, las mesitas de noche y el tocador. La cocina se quedó sin microondas, cafetera, parrilla y lavavajillas. Incluso quité de las paredes los cuadros que había comprado en una exposición de jóvenes artistas. El apartamento parecía ahora saqueado, paredes desnudas, rincones vacíos, ausencia de objetos familiares. Daba la impresión de ser un decorado surrealista. No sentía schadenfreude ni satisfacción, sino una tristeza silenciosa. Así es como termina mi matrimonio, mi amor, mi fe en un futuro feliz. Como gesto de despedida, dejé una nota en la mesa de la cocina, breve y formal, sin emociones innecesarias. Andrei, me he llevado los objetos comprados con mi dinero. He guardado todos los recibos. Si hay algún problema, házmelo saber. Dirige cualquier pregunta a mi abogado. Te enviaré los papeles del divorcio por correo. No me busques, dije al salir del apartamento. Miré atrás por última vez. Curiosamente, no sentí ira ni odio. Solo una sensación de vacío y una vaga esperanza de que algún día esto sirviera como una valiosa lección. Vitica aparcó la furgoneta cerca del trastero. Su amigo, que tenía un pequeño almacén a las afueras de la ciudad, iba a guardar temporalmente mis pertenencias hasta que encontrara una nueva vivienda. Bueno, Marinka, ¿y ahora qué?, preguntó Vitica mientras cerraba las puertas de la furgoneta. ¿Celebramos la operación en mi casa? Tengo un excelente aguardiente casero y el licor de grosellas de mi suegra está listo. Negué con la cabeza. Gracias, chicos, ya habéis hecho mucho por mí, pero ahora mismo necesito averiguar dónde voy a vivir. Quédate con nosotros, me ofreció Berka. Hay mucho espacio y el sofá cama es bastante cómodo. Le estaba muy agradecida a mi amiga, pero sabía que solo era una solución temporal. Tenía que reconstruir mi vida desde cero, encontrar un apartamento, quizá un nuevo trabajo para poder pagar el alquiler o una hipoteca, y también ocuparme de los trámites del divorcio. Estos pensamientos se arremolinaban en mi mente mientras íbamos en coche hacia el apartamento de Berka. Miré por la ventana, observando la ciudad, las calles, las casas, la gente que iba apresurada a sus quehaceres, e intenté imaginar cómo sería mi futuro. Los sueños de felicidad familiar, de tener hijos y de envejecer junto a mi amado, se habían derrumbado como un castillo de naipes. Pero quizá fuera lo mejor. Quizá era mejor afrontar la verdad, ahora que dentro de 10 años, cuando los hijos, la hipoteca y la vida en común harían que la separación fuera 100 veces más dolorosa. Esa noche, mi madre me llamó. Con una especie de sexto sentido, intuyó que algo iba mal y me bombardeó con preguntas. No le oculté nada y le expliqué todo tal y como había sido, incluida la operación de ese día. Me alegré de haberlo hecho. Hija, no hay razón para que nadie te trate como a un felpudo, me dijo, sorprendiéndome con su apoyo. Ya era hora de que mostraras algo de carácter.
¿Crees que fui demasiado dura?, le pregunté sorprendida. Mi madre solía ser mucho más reservada. Siempre había sido partidaria del compromiso y de suavizar las cosas. Pero, ¿cómo te trataron? Justamente, respondió ella. Te echaron, te robaron el dinero y probablemente cotillearon sobre ti como cotorras mientras estabas en el trabajo. No, cariño, no te mereces esas lecciones de vida, continuó, mientras yo rompía a llorar, abrumada por sus palabras de apoyo. Mamá me propuso venir a ayudarme a buscar un nuevo lugar e incluso quería decirle 4 cosas a Irina Nikolaevna, pero me negué. Es mi vida, mi problema, y tengo que solucionarlo yo sola, insistí. Por la noche, Berka organizó una noche de chicas con helado y vino, a su manera de animarme. Nos sentamos en el balcón, contemplando la puesta de sol sobre Moscú, e hicimos planes para el futuro. Aún eres joven, guapa e independiente, me dijo mi amiga mientras me servía más vino. El mundo está a tus pies en cuanto a ese niño de mamá que se muerda las uñas. Asentí. Pero en el fondo sabía que no era tan sencillo. Había amado demasiado a Andrei y había depositado demasiadas esperanzas en nuestro matrimonio como para dejar atrás esos sentimientos tan fácilmente. Pero Berka tenía razón en una cosa. Tenía que seguir adelante y hacerlo con la cabeza bien alta. Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en el sofá de Berka, repasando en mi cabeza los acontecimientos de los últimos días. Me preguntaba cómo habrían reaccionado Andrei y su madre al volver a casa. ¿Qué habrían sentido al ver las habitaciones vacías? ¿Qué habrían pensado al leer mi nota? De repente mi teléfono vibró. Había llegado un mensaje. Lo cogí a regañadientes, esperando que fuera de uno de mis compañeros con preguntas relacionadas con el trabajo. Pero cuando miré la pantalla, vi el nombre de Andrei. Marina, tenemos que hablar. ¿Qué has hecho? Mamá está en shock, le ha subido la tensión. Entiendo que estés enfadada, pero esto es demasiado. Llámame. Me burlé y dejé el teléfono. Ni una sola disculpa, ni una pizca de responsabilidad. Solo culparme e intentar hacerme sentir culpable, alegando que su madre estaba mal. ¿Pero qué hay de mí? ¿Qué hay de cómo me sentí cuando me echaron de mi propia casa, me robaron y me humillaron? El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era una llamada. No contesté. Que sufriera, que entendiera lo que se siente al ser ignorado, al que te desprecian tus sentimientos. Las llamadas continuaron durante toda la noche. Por la mañana, tenía 16 llamadas perdidas. Entonces llegó otro mensaje que me hizo estremecer. Estaba en casa de Berka. Sal del edificio, por favor. Necesito verte, dijo. Me quedé atónita por su repentina aparición. Lo primero que dije al salir y ver a mi marido sentado en un banco cerca de la casa fue, ¿cómo me has encontrado? Andrei parecía agotado sin afeitar, con los ojos rojos y una camisa arrugada. Era evidente que no había dormido en toda la noche. He buscado en todos los sitios donde podías estar, respondió con cansancio. He llamado a tus amigos, a tus compañeros de trabajo. Vera era la última de la lista. ¿Qué quieres?, le pregunté con frialdad. Hablar, explicarte, dijo. Sé que he actuado fatal. Admitió, lo entiendo. Crucé los brazos, aún fría y distante. ¿Qué te ha abierto los ojos? ¿El hecho de que me haya llevado mis cosas? ¿O que mi madre se haya quedado sin microondas y sin lavavajillas? No digas eso, dijo Andrei con una mueca. Me di cuenta de que me había equivocado en cuanto te fuiste. No, le corregí. No yo, nosotros. Tú y tu madre, los dos me echasteis. Por favor, Marina. Intentó cogerme la mano, pero yo la aparté. Hablemos con calma, dijo. Te he traído el dinero, todo lo que te saqué de la cartera. Me tendió un sobre, pero no lo cogí. Quédatelo, considéralo el pago por la lección, respondí. El rostro de Andrei se contorsionó de dolor. Entonces ya no me quieres. Respiré hondo. Por supuesto que todavía lo quería, a pesar de la traición, a pesar del dolor que me había causado. Algo dentro de mí todavía temblaba cuando lo veía. Pero, ¿podría volver a confiar en él? ¿Podría volver a la casa donde su madre lo controlaba todo? ¿Podría vivir con un hombre que había permitido que me echaran como a un gato callejero? No se trata de amor, Andrei, dije en voz baja. Se trata de respeto, confianza y dignidad humana básica. Tú pisoteaste todo eso de un solo golpe cuando dejaste que tu madre dictara nuestra vida. Lo arreglaré.
dijo apasionadamente. Te lo juro. La eché. Se fue esta mañana en el primer tren de vuelta a Saratov. Le dije que esto no podía seguir así, que tú eres mi esposa y que te elijo a ti. ¿Tan difícil era creerme?, pregunté. El rostro de Andrei se ensombreció. Ella dijo que yo era un desagradecido. Hijo mío, ella me lo dio todo, dinero, el apartamento, los mejores años de su vida, y yo la traicioné por... ¿Por quién?, titubeó, incapaz de terminar. Quería oírlo directamente de él. Por la mujer que me hechizó, confesó. Pero eso no es cierto, Marina. Sí, mi madre hizo mucho por mí. Pero eso no significa que tenga que vivir bajo sus órdenes el resto de mi vida. ¿Y ahora te das cuenta?, pregunté sacudiendo la cabeza. Después de permitir que me echara de casa y me robara el dinero, me sentí débil. Bajó la mirada. Toda mi vida había estado acostumbrado a someterme a ella, a cumplir sus órdenes. Tras la muerte de mi padre, ella asumió todas las responsabilidades de la familia y yo no podía desafiarla. Pero ahora todo es diferente. Te juro que me he dado cuenta de lo cerca que he estado de perder lo más preciado que tengo, a ti. Hablaba con sinceridad y en lo más profundo de mi ser se encendió de nuevo una pequeña chispa de esperanza. Quizás esta lección le había sentado bien. Quizás por fin maduraría y se convertiría en un hombre de verdad, capaz de proteger a su familia. No lo sé, Andrei, le dije con sinceridad. Han pasado muchas cosas, necesito tiempo para pensarlo. Te esperaré, te lo prometo, me aseguró con calidez. Y mientras tanto, quizá al menos vuelvas a casa. Te ayudaré a traer los muebles. Lo pondremos todo como estaba. No, respondí con firmeza. Nunca volveré a ese apartamento. Andrei se quedó atónito. ¿Pero por qué? Es nuestro hogar. No es un hogar, Andrei. Es una jaula que tu madre construyó para ti y en la que intentaste meterme. En ese apartamento nunca me sentiré como la dueña de la casa, solo como una invitada permanente que vive a merced de tu familia. Cambiaré los documentos para que figuremos los dos, sugirió. Te convertiré en la propietaria legítima. Me limité a negar con la cabeza. No se trata de los documentos. El problema es que cada vez que cruce el umbral de ese apartamento, recordaré cómo permitiste que tu madre me humillara, cómo te quedaste ahí parado. La observé en silencio mientras recogía mis cosas, incapaz de reunir las fuerzas para decirle no. Andrei se quedó allí sentado, con la cabeza gacha en silencio. ¿Qué podía decir? Era la verdad, amarga, incómoda, pero la verdad al fin y al cabo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó finalmente. No quiero perderte, Marina. Suspiré profundamente, todavía abrumada por una tormenta de emociones, resentimiento, decepción, los restos de amor y la esperanza de algo mejor. Pero una cosa tenía clara. Las decisiones tomadas en el calor del momento rara vez son las correctas. Nada por ahora, respondí. Necesito tiempo para estar sola, para ordenar mis sentimientos, para pensar en ti, en lo que realmente quieres de la vida. ¿Ser el niño obediente de mamá o un hombre independiente? Ya lo tengo decidido, dijo Andrei con una firmeza inesperada. Te elijo a ti, Marina. Haré lo que sea necesario para recuperar tu confianza. En ese momento, casi le creí, casi. Las 2 semanas siguientes pasaron como en una neblina. Me quedé en casa de Berka, fui a trabajar, cumplí con mis obligaciones de forma mecánica e intenté recomponer los pedazos de mi vida destrozada. Andrei llamaba todos los días, por la mañana y por la noche, casi como un reloj. Me enviaba mensajes, flores e incluso se presentó una vez en mi oficina con un enorme ramo de peonías, mis flores favoritas. No contestaba las llamadas, pero a veces respondía a los mensajes con frases cortas y sin emoción. Necesitaba tiempo para aclararme, ordenar mis sentimientos y decidir lo que realmente quería. Entonces, mi madre me llamó. Después de nuestra última conversación, se había vuelto más proactiva. Llamó a todos los familiares y conocidos de Moscú y finalmente encontró una opción. Bárbara, la hija de mi prima, tiene un piso en Beriuliovo, me dijo emocionada por teléfono. Ahora está casada. Vive en Canadá con su marido, que es programador, y alquilan el apartamento. Es un piso de una habitación libre y limpio, con las reformas hechas. Está dispuesta a alquilártelo por un precio simbólico. Solo lo suficiente para cubrir los gastos, casi gratis. Me quedé pensativa. Beriuliovo no es la zona más conveniente,
un poco lejos de mi trabajo, pero por otro lado, le di las gracias sinceramente a mi madre por la oferta. Iré a echar un vistazo, le dije. Muy bien, respondió ella. Tras una breve pausa preguntó con cautela. ¿Ha aparecido Andrei? Suspiré. Los lazos familiares no se rompen fácilmente, ni siquiera cuando lo deseas con todas tus fuerzas. Llama todos los días, envía mensajes, se disculpa. ¿Y qué has decidido?, preguntó. De momento, nada. Respondí con sinceridad. No sé si puedo volver a confiar en él. La gente merece una segunda oportunidad, cariño, dijo mi madre inesperadamente. Especialmente si están realmente arrepentidos. Tu padre, como sabes, no se convirtió en el marido perfecto de la noche a la mañana. Cometió errores cuando era más joven, se excedió, intentó complacer todos mis caprichos, pero al final se dio cuenta de que la familia era lo más importante y las cosas mejoraron. Al fin y al cabo, llevamos juntos más de 40 años. No discutí. Mamá siempre había idealizado a papá, aunque yo recordaba claramente sus escándalos en los años 90, cuando volvía a casa borracho, con los bolsillos vacíos después de haberse gastado todo el sueldo en el juego. Sobre todo en esos planes de Mabrodi que dejaron a medio país en la ruina. El apartamento de un dormitorio en Beru El Evo resultó ser sorprendentemente bonito. Estaba en la 9ª planta de un edificio alto de paneles, pero las ventanas daban a un parque, no a una calle ruidosa. La reciente renovación sugería que mi prima había preparado el apartamento para ella. Pero de repente se casó y se mudó a Canadá. La cocina era moderna. Había un cuarto de baño combinado con buenas tuberías e incluso un vestidor. Para una persona sola, era un espacio muy cómodo. Decidí mudarme al día siguiente. Berka se ofreció a ayudarme, pero lo rechacé. No tenía muchas cosas, solo ropa y unas cuantas cajas con platos y libros que había cogido del apartamento de Andrei durante la mudanza. Decidí dejar los muebles y los aparatos electrónicos en el trastero de un amigo de Ubeitka por el momento. El apartamento lo tenía todo. La primera noche en mi nuevo hogar apenas pude pegar ojo. Escuchaba los ruidos desconocidos del edificio, observaba las sombras en el techo y reflexionaba sobre lo extraña que se había vuelto mi vida. Hacía solo un mes tenía un marido que me quería, un hogar acogedor y planes para un futuro feliz. Ahora me encontraba sola en el apartamento de un desconocido, con el corazón roto y un futuro incierto. Sin embargo, por la mañana, una extraña sensación de libertad comenzó a apoderarse de mí. Este apartamento no guardaba recuerdos, no había rastros de la presencia de mi suegra, ni sombras de duda sobre quién era el dueño de este espacio. Aquí no tenía que temer visitas inesperadas ni discusiones. Aquí podía empezar de cero. Andrei se enteró de mi mudanza por Berka. No lo contacté directamente. Apareció en mi nuevo apartamento por la noche, cansado del trabajo con una bolsa de comestibles. Pensé en traerte algo de comida, dijo, moviéndose nerviosamente en la puerta. ¿Puedo pasar? Me hice a un lado en silencio para dejarlo entrar. Miró a su alrededor evaluando el lugar. No está mal, asintió con aprobación. Limpio, acogedor. Está un poco lejos del centro, pero es tranquilo y el aire es fresco. Le quité la bolsa. ¿Quieres un té? Nos sentamos en la pequeña cocina, tomamos té con galletas y hablamos. Por primera vez en mucho tiempo me sentí normal, sin acusaciones ni reproches. Hablamos de su trabajo, de mis planes, del tiempo, de las nuevas películas, de todo menos de nuestro futuro. Evitaron deliberadamente ese tema, aunque flotaba en el aire como una nube tormentosa. Finalmente, cuando estaba a punto de marcharse, Andrei preguntó, «Marina, ¿no quieres volver?» Negué con la cabeza. «No, Andrei, a ese apartamento no». «¿En absoluto?» «Definitivamente no». «Lo entiendo», suspiró. «Demasiados malos recuerdos». Luego, tras una pausa, añadió, «Pero ya sabes, puedo venderlo, comprar otro donde tú quieras o alquilar, como ahora. Lo importante es que quiero que estemos juntos». Lo miré con atención, tratando de evaluar su sinceridad. «¿Y tu madre? ¿Qué dirá si vende su inversión?» Andrei hizo una mueca. «Eso es asunto mío, no suyo. Al fin y al cabo, tengo 32 años. Es hora de que empiece a tomar mis propias decisiones sobre cómo vivir». «¿De verdad estás dispuesto a ir en contra de su voluntad?» No oculté mis dudas.
Ya lo estoy, respondió en voz baja. Después de que te fueras, cuando mamá montó una escena por los muebles que faltaban, le levanté la voz por primera vez en mi vida. Le dije que había destruido mi matrimonio con su egoísmo y que no permitiría que se entrometiera más en mi vida. ¿Y cómo reaccionó? Como siempre, se desmayó. Una sonrisa amarga se dibujó en el rostro de Andrei. Luego gritó que yo era un hijo desagradecido, que ella me lo había dado todo y que yo le había escupido en el alma. Amenazó con echarme del apartamento, desheredarme, etc. ¿Y tú? ¿Qué hiciste? Hice las maletas, llamé a un taxi y la llevé a la estación de tren, respondió simplemente. Le compré un billete a Saratov. La metí en un compartimento y le dije que no quería volver a verla hasta que aprendiera a respetar mis decisiones y a mi mujer. Apenas podía creerlo. Andrei, que había tenido miedo de oponerse a su madre toda su vida, de repente mostró tanta firmeza. Desde entonces, llama todos los días y llora por teléfono. Él se encogió de hombros. Un momento me insulta y al siguiente me ruega que reconsidere mi decisión. Y hace una semana, la tía Galia, la hermana de mamá, llamó y dijo que mamá había sufrido un infarto y había sido hospitalizada. ¿Fuiste? Le pregunté con cautela. No, negó con la cabeza. Llamé al hospital y me dijeron que estaba bien. Solo era una crisis hipertensiva habitual. La dieron de alta al día siguiente. Solo era otra manipulación. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Por un lado, admiraba su determinación y su fuerza. Por otro lado, había algo inquietante en ese cambio repentino. Como si el Andrei que yo conocía hubiera desaparecido y fuera sustituido por otra persona completamente diferente. «Sabes», dijo mirándome directamente a los ojos, «he reflexionado mucho estas últimas semanas. Me he dado cuenta de lo débil que era, de cómo dejaba que mi madre me manipulara. Y lo más importante, me he dado cuenta de que casi te pierdo por mi cobardía. ¿Estoy listo para enfrentarme a mi madre? Sí, lo estoy. Porque tú eres más importante para mí». Sus palabras me llegaron al fondo del alma, pero las viejas heridas aún no habían cicatrizado y recuperar la confianza no era fácil. Necesitaba tiempo. «Te estoy siendo sincera», le dije. «No puedo olvidar todo lo que ha pasado y fingir que nunca ocurrió. Todo el tiempo que necesites», asintió. «Esperaré y te lo demostraré». Después de que se marchara, me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, repasando nuestra conversación en mi mente. Había algo en sus palabras, en su mirada, que me hacía pensar que realmente había cambiado. Pero, ¿serían suficientes esos cambios? ¿Podría seguir plantándole cara a su madre o tarde o temprano cedería y volvería a caer en los mismos patrones de siempre? Y lo más importante, ¿estaba yo dispuesta a correr ese riesgo otra vez y confiar en él? La vida en el apartamento alquilado mejoró poco a poco. Lo decoré a mi gusto, saqué algunos muebles del trastero y añadí pequeños detalles acogedores. Seguí en contacto con la propietaria del apartamento, Varenka, que era la sobrina de una amiga de mi madre. Resultó ser una mujer agradable, nada codiciosa y bastante razonable. Incluso me ofreció un contrato de alquiler a largo plazo con un precio fijo, algo poco habitual en Moscú. El trabajo también iba bien. Me habían ascendido a subjefa de contabilidad, lo que suponía un aumento de sueldo y más responsabilidad. Mi jefa me comentó que llevaba tiempo observándome y que ahora que parecía más centrada y organizada, creía que los problemas personales habían afectado de alguna manera a mi rendimiento en el trabajo. Estaba segura de que no se había equivocado en su elección. Andrei siguió con su campaña para recuperar mi confianza. No me presionaba, nunca se presentaba sin avisar, pero me llamaba con regularidad, me preguntaba cómo estaba y me ofrecía su ayuda. Poco a poco, nuestra comunicación se fue relajando, casi como al principio de nuestra relación. Incluso fuimos al cine y a cafeterías unas cuantas veces, como amigos, sin ningún compromiso. Entonces llegó lo que más temía. Mi suegra vino a Moscú. Ocurrió a finales de julio, durante una ola de calor tan intensa que el asfalto se derretía. Volvía del trabajo, soñando con una ducha fría y un helado, cuando divisé una figura familiar en la entrada.
Irina Nikolaevna estaba sentada en un banco a la sombra de un arce frondoso, elegante como siempre, a pesar de los 40 grados de calor. Mi primer instinto fue dar media vuelta y marcharme, pero algo, quizá el agotamiento por la tensión constante o quizá la curiosidad, me hizo acercarme a ella. «Hola, Irina Nikolaevna», dije, deteniéndome a unos metros de ella. «¿El destino nos ha vuelto a juntar?» Mi suegra levantó la mirada. Parecía más vieja, algo deteriorada, como si le hubieran vaciado el núcleo que una vez la había hecho tan segura y autoritaria. «Hola, Marina». Su voz sonaba cansada. «He venido a hablar si no echas a esta anciana». Me sentí incómoda. Independientemente de lo que sintiera por esta mujer, seguía siendo la madre de mi marido, aunque pronto fuera la de mi exmarido. Y ya no era joven. «Subamos al apartamento», sugerí. «Hace mucho calor fuera». En el ascensor viajamos en silencio. Irina Nikolaevna me estudiaba en secreto y yo fingía no darme cuenta. En el apartamento le ofrecí té o café, pero ella pidió agua, que era mejor para el corazón. Nos sentamos en el salón, yo en el sofá y ella en el sillón frente a mí. «Te has instalado muy bien», comentó mi suegra, observando la estancia. «Es acogedor y limpio». «Gracias», respondí, esperando a que fuera al grano. Irina Nikolaevna suspiró profundamente. «He venido a pedirte perdón, Marina, a ti y a Andrei. Me equivoqué». Me costó contener mi sorpresa. Esa mujer orgullosa y autoritaria estaba admitiendo que se había equivocado. «Probablemente pienses que no soy sincera», continuó, interpretando correctamente mi silencio. «Que Andriusha me ha obligado a decir esto o que estoy fingiendo. Pero no es así». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Ya sabes, cuando te pones gravemente enferma, empiezas a ver las cosas de otra manera». «¿Estabas enferma?», pregunté, en alerta. «Sí, bastante grave». Esbozó una leve sonrisa. «No te aburriré con detalles médicos, pero déjame decirte esto. Pasé 3 semanas en el hospital y eso me dio tiempo para pensar en todo. En mi vida, en mi hijo, en cómo te trataba». Hizo otra pausa para ordenar sus pensamientos. «Sabes, Marina, toda mi vida luché por un lugar en el mundo, por una carrera, por la seguridad. Mi marido murió joven y me quedé sola con un hijo pequeño. No tenía ayuda ni apoyo, solo yo y mi terquedad. Y me las arreglé. Me formé, construí una carrera, crié a mi hijo. Pero en algún momento del camino perdí lo más importante, la capacidad de amar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio». Bebió un sorbo de agua. Le temblaba ligeramente la mano. «Siempre pensé que lo hacía todo por Andriusha. Había estado ahorrando dinero para comprar un apartamento, matriculándolo en un buen colegio y luego en la universidad. Pero, en realidad, su voz se quebró. Lo hacía por mí misma, para sentir mi poder sobre él, para asegurarme de que siempre seguiría siendo mi niño pequeño que escuchaba a su madre y vivía como yo consideraba correcto». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder a esta repentina confesión. «Cuando te trajo a casa», continuó Irina Nikolaevna, «inmediatamente sentí una amenaza. Eras tan independiente, tan segura de ti misma. Vi cómo te miraba como a una igual. Nunca me había mirado así, con admiración, pero sin sumisión ciega. Tenía miedo de perder el control sobre él, y por eso empecé esta guerra. Y perdí. No pudo contenerse. Andrei y yo ya no estamos juntos». «No, Marina». Irina Nikolaevna negó con la cabeza. «Yo perdí. Perdí el respeto de mi hijo, su confianza, quizá para siempre. Y todo por mi egoísmo y mi miedo a la soledad». Sacó un pañuelo del bolso y se secó los ojos. «No te pido que vuelvas con él. Esa es tu decisión. Pero quiero que sepas que ya no volveré a interferir en vuestras vidas. Ya le he cedido el apartamento a Andrei, íntegramente, sin condiciones. Y para mí me he comprado una casita en las afueras de Saratov. Es modesta, pero cómoda. Allí cultivaré rosas. Siempre he soñado con ello. No sabía si creerla o no. Este cambio me parecía tan inesperado. Pero algo en sus ojos, en su voz, me hizo pensar que esta vez decía la verdad. «Gracias por su sinceridad, Irina Nikolaevna», dije finalmente. «Le agradezco su visita y sus palabras. Pero como usted ha dicho, la decisión sobre nuestro futuro con Andrei es solo nuestra». Ella asintió con la cabeza. «Solo quería quitarme este peso de encima.
A continuación, sacó un sobre de su bolso. Aquí está el dinero que Andrei y yo le quitamos aquella vez. Insistí en que se lo devolviera, pero usted no lo aceptó. Ahora le pido que lo coja. Es suyo por derecho. Cogí el sobre, pero no comprobé su contenido. Lo acepto como señal de su arrepentimiento. Irina Nikolaevna se levantó, dispuesta a marcharse. Tengo que irme. Mi tren sale dentro de 3 horas. Yo aún tenía que pasar por casa de Andrei para despedirme. Al llegar a la puerta, se dio la vuelta. Sabes, Marina, has creado un hogar precioso aquí, acogedor, luminoso, el tipo de lugar al que quieres volver. Nunca supe cómo crear tanta comodidad. Siempre me centré más en mi carrera y en el dinero. Pero resulta que esto es mucho más importante. Cuando se cerró la puerta detrás de ella, me quedé en el pasillo durante un buen rato, tratando de asimilar todo lo que acababa de oír. ¿Era posible que Irina Nikolaevna hubiera cambiado de verdad? ¿O se trataba de otra manipulación, más sutil y refinada que las anteriores? No sabía la respuesta. Pero por alguna razón me sentía un poco más ligera, como si la pesada carga que había llevado durante semanas se hubiera aligerado un poco. Esa noche Andrei llamó. ¿Ha venido mamá?, preguntó sin molestarse siquiera en saludar. Me lo ha contado todo, la visita, la conversación que tuviste con ella. Sí, confirmé. Fue una conversación muy inesperada. ¿Le has creído?, preguntó con tensión en la voz. No lo sé, respondí con sinceridad. ¿Y tú? Hizo una pausa. Ya sabes, hace un año habría dicho que le creía sin dudarlo. Pero ahora no soy tan ingenuo. Pero de una cosa estoy seguro, continuó, de que estaba realmente enferma. Un infarto grave. Los médicos dijeron que si hubiera esperado más, podría haber sido demasiado tarde. Cosas así cambian a las personas. No quería discutir. Realmente me ha cedido el apartamento, añadió Andrei. Hoy hemos ido al notario y lo hemos firmado todo. También quería que figuraras en los documentos como copropietario. Andrei, no. Espera, le interrumpí. No te estoy presionando ni pidiendo nada a cambio, dijo rápidamente. Solo quiero que sepas que, a partir de ahora, este también es tu hogar. Si alguna vez quieres volver, venderlo y comprar otro, o alquilarlo y vivir de los ingresos, lo que quieras es tuyo. Lo pensaré. Fue todo lo que pude decir. Su voz tenía un tono esperanzado. Pero yo simplemente respondí. Piensa todo lo que necesites. Yo no me voy a ir a ningún sitio. Después de colgar, me acerqué a la ventana. El sol se ponía tras el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. En el parque, los niños jugaban mientras la gente regresaba a casa del trabajo. La gente cansada seguía con su vida, y todo seguía como siempre. Mientras tanto, yo me encontraba en una encrucijada. Detrás de mí, el dolor de la traición, el resentimiento y la decepción. Delante de mí, la incertidumbre y un sinfín de caminos. Debía volver con Andrei, darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio o empezar de nuevo por mi cuenta, dejando atrás el pasado. Cada opción tenía sus pros y sus contras, sus riesgos y sus oportunidades. Y la decisión solo podía tomarla yo. Las 2 semanas siguientes pasaron como una niebla. Vivía con Vera. Iba al trabajo, realizaba mis tareas de forma mecánica e intentaba recomponer los fragmentos de mi vida destrozada. Andrei llamaba todos los días por la mañana y por la noche, como para marcar su presencia. Me enviaba mensajes, flores a la oficina y una vez incluso se presentó en la oficina con un enorme ramo de peonías. Mis flores favoritas. No contestaba las llamadas, pero a veces respondía a los mensajes, de forma breve y sin emoción. Necesitaba tiempo para aclararme, comprender mis sentimientos y descubrir lo que realmente quería. Entonces llamó mi madre. Después de nuestra última conversación, se había vuelto más activa. Llamó a todos nuestros parientes y conocidos en Moscú, y finalmente encontró una solución. Varenka, mi prima, había dejado un apartamento de una habitación en Beriulyovo. Ahora está casada y vive en Canadá con un programador, me dijo emocionada por teléfono. El apartamento está libre, limpio y renovado, y está dispuesta a alquilártelo por una cantidad simbólica, solo lo suficiente para cubrir los gastos, casi gratis. Me detuve a pensar. Beriulyovo no era el barrio más conveniente. Estaba bastante lejos de mi trabajo, pero, por otro lado, sería mi propio lugar.
aunque fuera alquilado, sin tener que rendir cuentas a nadie ni compartir espacio con un amigo. Gracias, mamá, dije con sinceridad. Iré a verlo. Muy bien, respondió mi madre. Hizo una pausa y luego preguntó con cautela, ¿y qué hay de Andrei? ¿Ha vuelto? Suspiré. Los lazos familiares no se rompen en un momento, aunque quieras, respondí. Llama todos los días, envía mensajes, se disculpa. ¿Y qué has decidido?, preguntó ella. Todavía nada, respondí con sinceridad. No sé si puedo volver a confiar en él. La gente merece una segunda oportunidad, cariño, dijo mi madre inesperadamente. Especialmente si están realmente arrepentidos. Tu padre, bueno, tampoco fue siempre el marido perfecto. Cuando éramos jóvenes, hubo incidentes, ya sabes. Él solía complacer a todo el mundo. Pero al final se dio cuenta de que la familia era más importante y todo encajó. Al fin y al cabo, llevamos juntos más de 40 años. No discutí. Mi madre siempre idealizó un poco a mi padre. Aunque yo recordaba perfectamente sus discusiones en los años 90, cuando él volvía a casa borracho y sin un duro después de perder todo su sueldo en la famosa estafa piramidal que dejó a medio país sin sus ahorros. El apartamento de un dormitorio en Beriuliovo resultó ser sorprendentemente decente. Estaba en la 9ª planta de un edificio prefabricado, pero las ventanas daban a un parque en lugar de a una calle ruidosa. El apartamento había sido recién reformado, probablemente por mi prima, que lo había planeado para ella, antes de casarse inesperadamente y mudarse a Canadá. La cocina moderna y el cuarto de baño bien equipado con accesorios de calidad eran un detalle agradable. Incluso había un vestidor. Para una persona, era un espacio bastante cómodo. Decidí mudarme al día siguiente. Berka se ofreció a ayudarme, pero la rechacé. No tenía mucho que trasladar. Solo ropa y unas cuantas cajas con platos y libros que había cogido del apartamento de André durante la mudanza. Decidí dejar los muebles y los aparatos electrónicos con el amigo de Vitia por el momento. El apartamento tenía todo lo que necesitaba. La primera noche en mi nuevo hogar apenas pude pegar ojo. Escuchaba los ruidos desconocidos del edificio, observaba las sombras que bailaban en el techo y pensaba en lo extraña que se había vuelto mi vida. Hacía solo un mes. Tenía un marido que me quería, un hogar acogedor y planes para un futuro feliz. Ahora estaba sola en el apartamento de un desconocido, con el corazón roto y sin saber qué me depararía el futuro. Pero por la mañana, una extraña sensación de libertad se apoderó de mí. Este apartamento no guardaba ningún recuerdo. No había rastros de la presencia de mi suegra, ni sombras de duda sobre quién era el dueño de este espacio. Aquí no tenía que temer visitas inesperadas ni discusiones. Aquí podía empezar de cero. Andrei se enteró de mi mudanza por Berka. No le llamé ni le envié ningún mensaje. Apareció en la puerta de mi nueva casa esa misma tarde. Después de un largo día de trabajo, con una bolsa de la compra en la mano, dijo: «Pensé en traerte algo de comida». Se movía nerviosamente de un pie a otro en la puerta. «¿Puedo pasar?». Me hice a un lado en silencio y le dejé entrar. Miró a su alrededor, inspeccionando el lugar. «No está mal», dijo con un gesto de aprobación. «Limpio, acogedor, aunque un poco lejos del centro. Pero es tranquilo y el aire es fresco». Le quité la bolsa de la compra. «¿Quieres un té?». Nos sentamos a la pequeña mesa de la cocina, tomamos té con galletas y por primera vez en mucho tiempo hablamos con normalidad. Sin reproches, sin acusaciones, solo una conversación informal. Hablamos de su trabajo, de mis planes, del tiempo, de las últimas películas, de todo menos de nuestro futuro. Evitamos deliberadamente ese tema, aunque flotaba en el aire como una nube de tormenta. Finalmente, cuando se iba a marchar, Andrei me preguntó: «Marina, ¿no quieres volver?». Negué con la cabeza. «No, y a ese apartamento, definitivamente no». «Lo entiendo», suspiró. «Demasiados recuerdos desagradables. Pero, ya sabes, podría venderlo, comprar otro donde tú quieras o podríamos alquilar un apartamento como el que tenemos ahora. Lo importante es que estemos juntos». Lo miré con atención, tratando de evaluar su sinceridad. «¿Y qué dirá tu madre si vende su inversión?». Andrei hizo una mueca. «Eso es asunto mío, no suyo»,
Al fin y al cabo tengo 32 años, es hora de que tome mis propias decisiones. ¿De verdad estás dispuesto a ir en contra de su voluntad? No oculté mi desconfianza. Ya lo he hecho, respondió en voz baja. Después de que te fueras, cuando mamá montó una escena por los muebles que faltaban, levanté la voz por primera vez en mi vida. Le dije que había destruido mi matrimonio con su egoísmo y que no dejaría que se entrometiera más en mi vida. ¿Y cómo reaccionó? Como siempre, se desmayó, dijo Andrei con una sonrisa sombría en el rostro. Luego gritó que era un hijo desagradecido, que me lo había dado todo y que le había escupido en el alma. Estaba obsesionada con la herencia y cosas por el estilo. Pero, ¿sabes? A mí me interesaba de verdad, respondió con sencillez. Recogí sus cosas. Llamé a un taxi y la llevé a la estación. Le compró un billete a Saratov, la acomodó en un compartimento y le dijo que no quería volver a verla hasta que aprendiera a respetar sus decisiones y a su esposa. No podía creerlo. El mismo Andrei, que siempre había tenido miedo de contradecir a su madre, de repente mostraba tanta firmeza. Desde entonces ella llama todos los días llorando por teléfono. Él se encogió de hombros. A veces me insulta, otras me ruega que reconsidere mi decisión. Hace una semana, la tía Galia, la hermana de mi madre, llamó para decir que mi madre había sufrido un infarto y estaba hospitalizada. ¿Fuiste?, pregunté con cautela. No, negó con la cabeza. Llamé al hospital. Está bien, solo es una crisis hipertensiva habitual. La dieron de alta al día siguiente, solo es otra manipulación. Me quedé en silencio, sin saber qué decir. Por un lado, admiraba su determinación y su fuerza, pero, por otro, había algo inquietante en este cambio repentino en él. Era como si el Andrei que yo conocía ya no estuviera sentado frente a mí. Era una persona completamente diferente. «Sabes», dijo, mirándome directamente a los ojos. «He reflexionado mucho durante estas semanas. Me di cuenta de lo débil que era, de cómo dejaba que mi madre me manipulase. Y lo más importante, me di cuenta de que casi te pierdo por mi cobardía. ¿Estoy listo para enfrentarme a mi madre? Sí, lo estoy, porque tú eres más importante para mí». Sus palabras tocaron algo muy profundo en mi interior, pero las viejas heridas no habían cicatrizado y recuperar la confianza no era fácil. «Necesito tiempo, Andrei», le dije con sinceridad. «No puedo olvidar todo lo que pasó y actuar como si nada hubiera ocurrido». «Todo el tiempo que necesites», asintió. «Esperaré y te demostraré cada día que he cambiado, que soy digno de tu perdón». Después de que se marchara, me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, perdida en mis pensamientos, mientras reflexionaba sobre nuestra conversación. Algo en sus palabras, en su mirada, me hizo creer que realmente había cambiado. Pero, ¿serían suficientes esos cambios? ¿Podría seguir resistiéndose a su madre o acabaría cediendo y volviendo a caer en los viejos hábitos? Y, lo más importante, ¿estaba yo dispuesta a correr el riesgo de nuevo y confiar en él? La vida en el apartamento alquilado mejoraba poco a poco. Decoré el espacio a mi gusto, saqué algunos muebles del trastero y añadí pequeños detalles acogedores. Seguí en contacto con la casera, Varenka, la sobrina de una amiga de mi madre, a través de videollamadas, y resultó ser una mujer agradable y razonable, nada codiciosa. Incluso me ofreció formalizar un contrato de alquiler a largo plazo con un precio fijo, algo poco habitual en Moscú. En el trabajo también iban bien las cosas. Me ascendieron a subjefa de contabilidad, lo que suponía un aumento de sueldo y más responsabilidad. Mi jefa me comentó que llevaba tiempo observándome y que ahora que estaba más organizada y centrada, mis problemas personales parecían haber influido positivamente en mi ética de trabajo. Estaba segura de haber tomado la decisión correcta. Andrei siguió esforzándose por recuperar mi confianza. No se imponía, nunca venía sin avisar, pero llamaba con regularidad, se interesaba por mí y me ofrecía su ayuda. Poco a poco, nuestra comunicación se volvió más natural, casi como al principio de nuestra relación. Incluso fuimos al cine y a cafeterías unas cuantas veces, solo como amigos, sin ningún tipo de compromiso. Entonces ocurrió lo que más temía. Mi suegra vino a Moscú. Era a finales de julio cuando el calor era tan intenso que el asfalto se derretía. Volvía del trabajo,
soñando con una ducha fría y un helado. Cuando vi una figura familiar cerca de la entrada, Irina Nikolaevna estaba sentada en un banco a la sombra de un arce frondoso, tan elegante como siempre, a pesar del calor sofocante de 40 grados. Mi primer instinto fue dar media vuelta y marcharme, pero algo, quizá el agotamiento por la tensión constante o quizá la simple curiosidad, me impulsó a acercarme. «Hola, Irina Nikolaevna», dije, deteniéndome a un par de metros de ella. «¿Qué te trae por aquí?» Levantó la vista. Parecía más mayor, algo derrotada, como si le hubieran vaciado el núcleo que siempre la había hecho tan segura y autoritaria. «Hola, Marina». Su voz sonaba cansada. «He venido a hablar, si no echas a la anciana». Sentí una oleada de incomodidad. Independientemente de lo que sintiera por esta mujer, seguía siendo la madre de mi marido, aunque pronto fuera mi exmarido y ya no era joven. «Subamos al apartamento», le sugerí. «Hace mucho calor aquí fuera». En el ascensor viajamos en silencio. Irina Nikolaevna me miró de reojo y yo fingí no darme cuenta. En el apartamento le ofrecí té o café, pero ella pidió agua sola, diciendo que era mejor para su corazón. Nos sentamos en el salón, yo en el sofá y ella en el sillón frente a mí. «Te has instalado muy bien», observó mi suegra, echando un vistazo a la habitación. «Es acogedor y limpio». «Gracias», respondí, esperando a que fuera al grano. Irina Nikolaevna suspiró profundamente. «He venido a pedirte perdón, Marina, tanto a ti como a Andrei». Me equivoqué. Me costó ocultar mi sorpresa. Esa mujer orgullosa y autoritaria estaba admitiendo su culpa. «Probablemente pienses que no es sincero», continuó, interpretando correctamente mi silencio. «Que Andrei me ha obligado a decirlo o que solo estoy fingiendo, pero no es así». Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. «Ya sabes, cuando te pones muy enfermo, empiezas a ver las cosas de otra manera. He estado enferma», añadió, y yo me puse inmediatamente en alerta. «Sí, muy gravemente», dijo con una leve sonrisa. «No te aburriré con los detalles médicos, pero te diré esto. Estuve 3 semanas en el hospital y eso me dio tiempo para pensar en todo, en mi vida, en mi hijo y en cómo te traté». Se quedó en silencio ordenando sus pensamientos. «Sabes, Marina, toda mi vida he luchado por un lugar, bajo la luz del sol. Una carrera, la prosperidad. Mi marido murió joven y me quedé sola con un niño pequeño. No tenía ayuda ni apoyo, solo yo y mi terquedad. Pero me las arreglé. Estudié, construí una carrera y crié a mi hijo. Pero en algún momento del camino perdí lo más importante, la capacidad de amar desinteresadamente, sin esperar nada a cambio». Bebió un sorbo de agua del vaso, con la mano ligeramente temblorosa. «Siempre pensé que lo hacía todo por Andrei», continuó con voz entrecortada. «Ahorré dinero para comprar un apartamento. Lo matriculé en un buen colegio y luego en la universidad. Pero, en realidad», su voz temblaba, «en realidad, lo hacía por mí misma, para sentir que tenía el control sobre él. Para asegurarme de que siempre siguiera siendo mi niño pequeño, que escuchaba a su madre y vivía como yo creía que debía hacerlo». Me quedé en silencio, sin saber cómo responder a esa confesión inesperada. «Cuando te trajo a casa, inmediatamente me sentí amenazada», prosiguió Irina Nikolaevna. «Eras tan independiente, tan segura de ti misma. Vi cómo te miraba, como a una igual. A mí nunca me había mirado así, con admiración, sí, pero sin obediencia ciega. Y temí perder el control sobre él. Por eso empecé esta guerra, y la gané. No pude evitarlo». «¿Y tú y Andrei?», pregunté. «Ya no estamos juntos», respondió en voz baja. «No, Marina», negó con la cabeza. He perdido el respeto de mi hijo, su confianza quizá para siempre, y todo por mi egoísmo y mi miedo a la soledad». Metió la mano en el bolso, sacó un pañuelo y se secó los ojos. «No te pido que vuelvas con él. Esa es tu decisión. Pero quiero que sepas que no volveré a interferir en tu vida. Ya le he cedido el apartamento a Andrei, sin condiciones, y me he comprado una casita en las afueras de Saratov. Es pequeña, pero acogedora. Cultivaré rosas allí. Siempre he soñado con ello». No sabía si creerla o no. El cambio en ella era tan repentino, pero algo en sus ojos, en su voz, me hacía pensar que esta vez decía la verdad. «Gracias por su sinceridad, Irina Nikolaevna».
dije por fin. Le agradezco su visita y sus palabras, pero como usted misma ha dicho, la decisión sobre nuestro futuro con Andrei es solo nuestra. Ella asintió, por supuesto. Solo quería quitarme este peso de encima, dijo, y sacó un sobre de su bolso. Aquí está el dinero que Andrei y yo te pedimos prestado en su día. Insistí en que te lo devolviera, pero te negaste a aceptarlo. Ahora te lo pido, por favor, cógelo. Te lo has ganado honestamente. Cogí el sobre, pero no miré el contenido. Muy bien. Lo aceptaré como muestra de tu arrepentimiento. Irina Nikolaevna se levantó, lista para marcharse. Es hora. Tengo un tren dentro de 3 horas y todavía tengo que pasar por casa de Andrei para despedirme. En la puerta, se dio la vuelta. ¿Sabes, Marina? Has creado un hogar precioso aquí, cálido y luminoso. El tipo de lugar al que uno quiere volver. Nunca supe cómo crear ese tipo de comodidad. Siempre me centré en la carrera y el dinero. Pero resulta que esto es mucho más importante. Cuando se cerró la puerta detrás de ella, me quedé en el pasillo durante un largo rato, tratando de dar sentido a todo lo que acababa de oír. ¿Había cambiado realmente Irina Nikolaevna? ¿O era solo otra manipulación, más sutil y refinada que antes? No tenía una respuesta. Pero, por alguna razón, me sentía más ligera, como si la pesada carga que había estado llevando durante semanas finalmente se hubiera aliviado. Esa noche, Andrei llamó. «Mamá vino a verte», dijo, sin saludarme. Me lo contó todo, la visita, la conversación. Sí, confirmé. Fue inesperado. ¿Le creíste? Había tensión en su voz. No lo sé, respondí con sinceridad. ¿Y tú? Hizo una pausa. Hace un año habría dicho que sí sin dudarlo. Ahora no soy tan ingenuo. Pero hay una cosa que sí sé. Estaba realmente enferma. Un infarto grave. Los médicos dijeron que si hubieran esperado más, podría haber sido demasiado tarde. Cosas así pueden cambiar a las personas. Quizá, dije, sin querer discutir. Realmente me transfirió el apartamento, continuó Andrei. Hoy hemos ido al notario y ya es oficial. Y quiero que tú también aparezcas en los documentos como copropietario. Andrei, no, espera. Me interrumpió con delicadeza. No te estoy presionando ni te pido nada a cambio. Solo quiero que sepas que ahora este también es tu hogar. Si alguna vez quieres volver, venderlo y comprar otro, o alquilarlo y vivir de los ingresos, lo que decidas. Es tu elección. Lo pensaré. Fue todo lo que pude decir. Tómate todo el tiempo que necesites, Nadezhda. No voy a ir a ninguna parte, dije antes de colgar el teléfono. Me acerqué a la ventana. El sol se ponía tras el horizonte, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados. A lo lejos, los niños jugaban en el parque y la gente cansada regresaba a casa después del trabajo. La vida seguía su curso, sin alteraciones. Pero yo me encontraba en una encrucijada. Atrás quedaba el dolor, la traición, el resentimiento, la decepción, delante. Solo la incertidumbre y un sinfín de caminos por elegir. ¿Debería volver con Andrei y darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio? ¿O debería empezar de nuevo, sola, sin mirar atrás? Cada opción tenía sus propios riesgos y recompensas, sus propias cargas y posibilidades. Y la decisión era solo mía. Entonces Andrei apareció en la puerta, con un ramo de mis peonías favoritas y una botella de buen vino. Parecía un poco perdido, ligeramente nervioso, como si fuera una primera cita en lugar de visitar a la mujer con la que había pasado más de un año de su vida. «Pasa», dije con una sonrisa, cogiendo las flores. «La cena está casi lista». Entró y miró a su alrededor. Había cambiado mucho desde su última visita, cortinas nuevas, un cuadro en la pared, una manta suave sobre el sofá. Poco a poco, había ido haciendo mío este espacio. «Es muy acogedor», dijo Andrei con sinceridad. «Siempre has tenido un don para convertir cualquier lugar en un hogar». Nos sentamos a la mesa, mantel blanco, velas, copas de vino, todas sus ensaladas favoritas, pescado al horno, pan recién hecho. Había intentado recrear el ambiente de aquellos primeros días de nuestro matrimonio, cuando cada cena era como una pequeña celebración. Mientras comíamos, hablamos de cosas sin importancia. El trabajo, una nueva película que acababa de estrenarse, los planes para el verano. Poco a poco, la tensión empezó a desaparecer.
Nos reímos recordando historias divertidas y momentos incómodos de nuestra vida juntos. Era como si esos meses de separación, dolor y resentimiento nunca hubieran existido. Después de cenar, nos sentamos en el sofá con unas copas de vino. Era el momento de tener una conversación seria. Andrei, comencé armándome de valor. He pensado mucho en nosotros, en todo lo que ha pasado. Y he tomado una decisión. Quiero darnos una segunda oportunidad. Sus ojos se iluminaron con esperanza. Se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Lo dices en serio? ¿De verdad quieres esto? Sí, asentí. Pero hay algunas condiciones, lo que sea, dijo con sinceridad. Primero, continué, no más secretos, honestidad total sobre todo. Desde las finanzas hasta tus relaciones con tu familia, no más visita sorpresa de tu madre, no más viajes secretos, no más acuerdos a escondidas. Andrei asintió. Por supuesto, sin secretos, lo prometo. Segundo, continué, límites claros en lo que respecta a tu madre. Entiendo que es tu familia y no te pido que rompas los lazos con ella. Pero nosotros también somos una familia ahora, y nuestra relación debe ser lo primero. Por supuesto, aceptó sin dudarlo. Ya le he explicado que ahora tú eres mi prioridad. Sorprendentemente, se lo ha tomado bastante bien. Y por último, respiré hondo. Si vamos a empezar de nuevo, tiene que ser un verdadero nuevo comienzo. No hay que echarse en cara los errores del pasado. Nada de ¿te acuerdas cuando? Ambos cometimos errores. Aprenderemos de ellos, pero no los utilizaremos como arma contra el otro. Estoy de acuerdo con todo, dijo Andrei tomándome la mano. Y me gustaría añadir algo más, si no te importa. ¿Qué es? Quiero que seamos verdaderos compañeros en todo, las tareas domésticas, las finanzas, la toma de decisiones. Nada de tareas de hombres o tareas de mujeres. Nada de jefes de familia, solo respeto y apoyo mutuos. ¿Qué te parece? Sonreí. Esa respuesta demostraba lo mucho que había cambiado en los últimos meses. En el pasado, criado por una madre dominante, Andrei se había aferrado en silencio a las creencias patriarcales, aunque intentara disimularlas con una apariencia moderna. Pero ahora parecía genuinamente preparado para una relación igualitaria. Estoy de acuerdo, dije, apretándole suavemente la mano. La pareja. Eso era exactamente lo que siempre había querido. Era algo con lo que siempre había soñado. Hablamos hasta altas horas de la noche, sobre el pasado, el futuro, nuestros errores, nuestros planes y cómo construiríamos nuestra vida a partir de ese momento. Andrei me habló de un nuevo apartamento al que podríamos mudarnos una vez que se finalizaran los trámites. Yo le conté mis planes de trabajo. Me habían ascendido de nuevo. Ahora era subdirectora financiera, y mi sueldo no solo me permitía llevar una vida cómoda, sino también ahorrar para el futuro. ¿Crees que realmente podemos hacer que esto funcione?, me preguntó Andrei, cuando ya era más de medianoche. Podríamos, asentí, si ambos estamos dispuestos a esforzarnos. Yo lo estoy, dijo con seriedad. Todos los días, cada momento, haré lo que sea necesario para hacerte feliz. Esa noche Andrei se quedó a dormir. No hicimos el amor, aún era demasiado pronto, las heridas estaban demasiado recientes. Pero dormimos en la misma cama, envueltos en los brazos del otro, como en los primeros días de nuestra relación, cuando todo parecía puro e intacto. Por la mañana me desperté con el aroma del café recién hecho y del bacon con huevos. Andrei estaba ajetreado en la cocina, tarareando una alegre melodía. Lo observé desde la puerta y mi corazón se llenó de una alegría tranquila. «Buenos días, dormilona», sonrió al verme. «El desayuno está listo. Me he tomado el día libre. Pensé que podríamos ir a ver el nuevo apartamento, dar un paseo por el barrio. Hay un parque precioso cerca. ¿Por qué no?». Acepté, sentándome a la mesa. Solo tengo que pasar por la oficina media hora para recoger unos documentos para el informe. El día resultó ser típicamente veraniego, soleado, pero no demasiado caluroso, con una suave brisa. Paseamos por el parque cerca del nuevo apartamento, comimos helado, observamos los patos en el estanque y soñamos con el futuro. ¿Cómo amueblaríamos la nueva casa? ¿Dónde iríamos de vacaciones? ¿Qué tipo de perro tendríamos? Andrei siempre había querido un labrador. Esa noche, de vuelta a casa, de repente me di cuenta de algo.
Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente feliz. Hace mucho tiempo que siento la verdadera felicidad. No euforia ni alegría pasajera, sino una profunda y serena satisfacción. La que viene con la certeza de que estás exactamente donde debes estar, con la persona con la que estás destinada a estar. Han pasado varios años y han cambiado muchas cosas desde que Andrei y yo decidimos darle una segunda oportunidad a nuestro matrimonio. Ha habido momentos de alegría y dificultades, pequeñas decepciones y grandes triunfos, pero hemos perseverado. Hemos aprendido a comunicarnos abiertamente, a dejar atrás el resentimiento en lugar de alimentarlo y a afrontar los problemas juntos en lugar de por separado. Nuestro nuevo apartamento se ha convertido en un verdadero hogar, cálido, luminoso y lleno de amor. Elegimos los muebles juntos, pintamos las paredes juntos, debatimos qué cortinas colgar en el dormitorio y celebramos juntos cuando todo estuvo finalmente en su sitio. La relación de Andrei con su madre también se ha transformado. Irina Nikolaevna ya no intenta controlar su vida, imponer sus opiniones ni exigir atención constante. Se mudó a las afueras de Saratov, adoptó un pequeño pomerania llamado Kusia y se aficionó a la jardinería, en concreto a las rosas. De vez en cuando nos visita, siempre avisando con antelación y sin quedarse más de unos días. Se esfuerza por ser cordial conmigo, aunque no hemos llegado a ser buenas amigas. El respeto mutuo no es poca cosa. Una vez, durante una visita, Irina Nikolaevna me llevó aparte y me dijo en voz baja: «Sabes, Marina, nunca pensé que diría esto, pero gracias. Gracias por encontrar la fuerza para perdonar a Andrei, por hacerle feliz y por no guardarme rencor, aunque tendrías todo el derecho a hacerlo. Eres una buena esposa». Dudó y luego añadió: «Y serás una buena madre». La miré sorprendida. ¿Lo había adivinado? Andrei y yo acabábamos de recibir los resultados de las pruebas ayer y no se lo habíamos contado a nadie. «Soy madre», dijo con una sonrisa cómplice. «Veo estas cosas». Irina Nikolaevna sonrió al notar mi sorpresa. «Estás radiante, y no dejas de taparte el vientre cuando te sientas. Yo hacía lo mismo cuando estaba embarazada de Andrei. Ya han pasado varios meses, ¿verdad?» En ese momento me di cuenta de que el perdón no es debilidad, sino fuerza, el tipo de fuerza que te permite liberarte del pasado y seguir adelante, construyendo un nuevo futuro sin mirar constantemente hacia atrás. Irina Nikolaevna y yo nunca seríamos íntimas amigas, pero habíamos encontrado una forma de coexistir, por el bien de Andrei y del niño que pronto llegaría al mundo. En cuanto al apartamento, el que lo empezó todo, Andrei acabó vendiéndolo. Los compradores eran una pareja joven, muy parecida a la que nosotros habíamos sido. Con el dinero de la venta, pagamos parte de la hipoteca de nuestro nuevo apartamento y compramos una pequeña dacha cerca de casa de mis padres. Ahora, todos los fines de semana nos vamos allí. Mi padre enseña a Andrei los entresijos de la jardinería. Mi madre comparte recetas de sus famosas conservas y encurtidos. Y mi marido y yo hacemos planes en silencio sobre cómo criaremos a nuestros hijos en este lugar. A veces me pregunto, ¿y si aquel terrible día en que me echaron de mi casa me hubiera rendido? ¿Y si no hubiera encontrado la fuerza para recuperar mis cosas, pedir el divorcio y empezar de nuevo? Quizás Andrei y yo seguiríamos atrapados en ese triángulo eterno con su madre, sumidos en la tensión y la desconfianza. Quizás él nunca habría madurado. Nunca habría aprendido a ser independiente. Quizás yo nunca habría aprendido a valorarme a mí misma ni a establecer límites. Y Irina Nikolaevna, quizás seguiría controlando nuestras vidas. Pero a veces hay que perder algo para apreciarlo de verdad. A veces hay que tocar fondo para poder levantarse y volver a empezar. A veces hay que soportar el dolor para salir más fuerte. Andrei y yo lo soportamos todo y sobrevivimos. Nuestro matrimonio sobrevivió. Después de pasar por tantas pruebas, salimos más fuertes que nunca. Aprendimos a apreciarnos mutuamente, a respetar los límites y a decir verdades incómodas. Y lo más importante, descubrimos que un hogar no se define por las paredes, los metros cuadrados, los barrios prestigiosos o los muebles, sino por el lugar donde te quieren y te aceptan incondicionalmente. Un lugar al que anhelas volver cada noche,
donde puedes ser tú mismo sin miedo al juicio o al ridículo. Ahora tenemos un verdadero hogar, nuestro santuario, y ninguna disputa por la propiedad podrá volver a amenazarlo. Cuando veo a Andrei inclinado sobre los planos de la cuna que está decidido a construir él mismo, se me llenan los ojos de lágrimas de alegría. Hemos recorrido un camino largo y arduo, superando innumerables obstáculos para llegar juntos a este momento. ¿En qué piensas?, me pregunta, levantando la vista de sus bocetos. Sonriendo, acaricio mi vientre de 5 meses. ¿Cuánto hemos avanzado? Andrei deja el lápiz, me abraza y me mira a los ojos. ¿Sabes lo que me han enseñado estos años? Que nada importa más que la familia. La verdadera familia construida sobre el amor y el respeto. Que hay que luchar por los que amas, incluso cuando todo parece perdido. Sí, asiento, apoyándome en él y recordando lo diferente que podría haber sido nuestro final. Puede que nunca le hubiera perdonado. Puede que él nunca hubiera cambiado. Podríamos habernos separado para siempre. Sin embargo, el destino nos concedió otra oportunidad y la aprovechamos. Afuera comienza a caer una cálida lluvia de verano que lava el calor del día. Las gotas golpean los cristales de la ventana componiendo una acogedora melodía de felicidad doméstica. Abrazados junto a la ventana, observamos cómo el mundo se renueva, limpio y fresco. Ahora me doy cuenta de que ninguna de nuestras luchas fue en vano. A veces hay que capear la tormenta para ver el arco iris. El amor verdadero no es la ausencia de dificultades, sino la capacidad de superarlas y salir fortalecido. Nuestra historia no es perfecta. Nosotros no somos perfectos, pero estamos juntos, y eso es lo que realmente importa. Si te ha gustado este video, déjame un me gusta y un comentario a continuación. Un comentario con unas pocas palabras o una frase sería especialmente útil, ya que una sola palabra no contribuye mucho al algoritmo. Si no sabes qué decir, ¿por qué no me dejas un trabalio? ¿Cómo ha ido tu día? ¿Tienes planes? Cualquier cosa. Ese pequeño gesto significaría mucho para el canal. Por favor, dale a me gusta y suscríbete. Tu apoyo nos motiva a crear contenido nuevo y sincero cada día. Te deseo felicidad y calidez.